la clase. La función coseno de delta, o sea, yo quería que entendiera muy bien la parte de seno para explicar. Es muy similar a la parte de la función del arcoseno. Entonces, existe un ángulo delta cuyo coseno de este ángulo nos da una longitud. Para este caso existe una función que hace que esa longitud nos produzca este ángulo. Esa función es el arco coseno. El arco coseno va desde 0 hasta pi. ¿Listo? ¿Por qué en 0? Porque pues comienza en el ángulo 0, recordemos que nos da 0. Y el valor máximo que puede ir es desde menos 1 hasta 1. Porque Priscila, Dayana, la pregunta decía, ¿por qué una función arco no puede ser mayor o menor que 1? Recordemos, que eso tiene que ir en sus cuadernos porque es parte de la tarea, o también lo pueden profundizar un poquito más, que las funciones trigonométricas nosotros las obtenemos en base a la circunferencia unitaria. Al ser la circunferencia unitaria, el radio de la circunferencia, teniendo en cuenta pues el eje en donde esté ubicada, va a tener menos 1 o más 1, no puede ser mayor. Por lo tanto, el valor de X va a oscilar entre menos 1 y 1. Bueno, muy bien. Además, la referencia nos dice que la función arco coseno de menos X es igual a la función arco coseno de X. Menos más pi. O, visto de otra forma, va a ser a menos el arco coseno de X más pi. Para patente de tu cama. Bueno, entonces vamos a mirar ahora sí algunos ejemplos de la función coseno. Entonces vamos de la función arcocoseno. Ejemplos. Estos ejemplos los vamos a trabajar con ayuda de la tabla. Entonces necesito esa tablita. Ustedes de pronto la han copiado antes en sus cuadernos. Dayana, Priscila. Sí. Sí, ya la tienen en sus anterior clase. ¿En la anterior? En la segunda clase, en septiembre. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos a apoyar de esta tabla porque vamos a dejar un trabajo en clase para que ustedes vayan soltando la parte de encontrar estas funciones inversas que son súper importantes. ¿Por qué son importantes? Todo lo que es matemáticas está relacionado con la vida real, con la vida diaria. En muchos casos a nosotros pueden que nos den una situación donde nosotros tengamos un ángulo pero no tengamos la longitud y por medio de ese ángulo nosotros podemos conocer, nos va a facilitar mucho. Bueno, entonces en lugar de consideraciones aquí vamos a hacer unos ejemplos y es encontrar los arcos de estas funciones. El arco del coseno de, entonces aquí vamos a escribir. De 2 hasta 2. ¿A qué es igual? Deben escribirlos en grados y en radianes. Ya la fórmula de los radianes, pues ya la explicamos en el momentico pasado. El arco de la función coseno de 1. El arco de la función coseno de 0. El arco seno de menos 1/2, de menos 1.
Sí, de -1. Y el arco de la función coseno de, aquí escribamos -1/2. -1/2. Recuerden, si tienen a mano su libro, también lo pueden ir revisando. Listo. Entonces hay 5 ejercicios. Son las 10:09. A las 10:15 deben enviarme estos ejercicios resueltos en su cuaderno máximo. Si los tienen antes, pues mucho mejor. ¿Vale, chicas? Sí, sí, ¿cómo vamos a resolver eso? No entiendo. Lo van a resolver ahorita. Tienen 5 minutos. Pero ¿cómo, Miss? No entiendo. Yo tampoco entiendo, profesora. Bueno, ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí tenemos la función arco, coseno. Tenemos el ángulo, que es, tenemos la longitud, que es raíz de 2 entre 2, ¿cierto? Y nosotros ya tenemos nuestra tabla notable, ¿cierto? ¿Sí, chicas? Sí. Bueno, entonces, estamos hablando de la función coseno. ¿Para qué ángulo de la función coseno nos da raíz de 2 entre 2? 45. Muy bien, para 45. Entonces nosotros aquí escribimos, aquí al ladito escribimos 45 grados. ¿Listo? Bueno, antes que nada, 45 grados, ¿qué es lo mismo? Ya habíamos explicado acá cómo se pasan de grados a radianes, ¿no? Entonces, para pasar de grados a radianes, aquí tengo la fórmula, y tenemos que pasarlo de grados a radianes. O si ustedes ya tienen los radianes, pues directamente escriben los radianes. ¿Cuántos radianes tiene? Aquí ubicamos el ángulo. Entonces, en lugar de 30 ponemos 45. Entonces, aquí tenemos 45, nos da 90. Y esto va a ser igual. 90 en 360, pues nos da 1/4. Pero entonces siempre va a ser 2pi. ¿Cómo? Siempre va a ser 2pi. Sí, 2pi es la cantidad de radianes que hay en una circunferencia, ¿cierto? Por eso, siempre va a ser 2pi entonces. Sí. Van a multiplicar 2pi por el ángulo y lo van a dividir entre 360. Todo es así, Miss, de acá del arco, coseno, todo va a poner 2pi, 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 2pi. Sí, va a ir con pi. Pero tienen que encontrar este. Primero encuentran el ángulo con la tabla acá que ustedes pues ya tienen en su cuaderno, ¿no? Encuentran primero el ángulo. Y ese ángulo luego lo multiplican por 2pi y lo dividen entre 360. ¿Listo, chicas? A ver, un poco entendí, Misa. Vamos a ver si está bien, a ver si lo claro. Bueno, si gustan les voy a aumentar también el tamaño de la fuente para que lo puedan mirar un poquito mejor. Lo que yo quiero aquí es que ustedes vayan haciendo solitas esas expresiones, porque la matemática es como, no sé, manejar moto, manejar bicicleta. Solamente se puede aprender bien haciendo haciendo las cosas. ¿Listo? Es una habilidad, es una destreza. Bueno, con el coseno, el arco coseno de 1. Vamos a buscar acá en la tablita. Esta tablita, pues ustedes ya me dijeron que tienen en su cuaderno. Cuando el coseno, ¿para qué ángulo el coseno vale 1? Dayana, Priscila, ¿para qué ángulo el coseno vale 1? 0. Muy bien, para 0. Entonces ustedes aquí le ponen 0.
Pues aquí 0 en radianes va a dar lo mismo, ¿vale? Sí, esto vamos a resolver, ¿no? Sí, eso deben resolverlo ahorita. Entonces, ya hicimos 2 como ejemplos. Falta hacer el arco coseno de 0, el arco coseno de -1 y el arco coseno de -1/2. Tienen que recordar también acá que si tienen un ángulo negativo es igual a esto, ¿no? Entonces, les voy a dar otra ayudita ahí. La voy a copiar aquí, que si tenemos un arco coseno negativo va a ser igual a menos el arco coseno más pi. ¿Listo, chicas? ¿Listo, chicas? Entonces, esto pues lo pueden copiar en el cuaderno, sería de gran ayuda porque son conceptos súper importantes. Entonces, aquí pues ya serían igual a pi. Entonces, aquí tenemos que esto es igual a pi. El arco coseno de -1 va a ser igual a pi. Y el arco coseno de -1/2. ¿Cuánto es el arco coseno de -1/2? Primero buscamos el arco coseno de 1/2. Entonces, el arco coseno de 1/2 es 60. Aquí sería -60. Y acá pues nosotros tenemos que encontrar el valor, ¿no? Me hizo una pregunta. En el arco coseno de -1, ¿cuál es? ¿Es -0 más pi? Sí, por la fórmula. Si tenemos un ángulo negativo, escribimos menos el arco coseno del ángulo positivo más pi. Entonces, el arco coseno de -1 es -0, que es el arco coseno de 1, más pi. ¿Es igual a pi? Sí, es igual a pi, porque pi menos 0, pues nos da ¿Está pi. calculado o falta calcular? ¿Cómo, Priscila? ¿Ya está ya calculado o falta calcular? No, este ya está. Este ya está porque ya queda en términos de pi. Nosotros tenemos que dejar indicado todo en términos de pi. Esa es la respuesta final, que nos quede en términos de pi, en términos de radianes. ¿Vale? Bueno, entonces aquí en lugar de escribir 90, vamos a escribir 60. Menos 60. Disculpa. ¿Es menos 60 o 60 mil? Menos 60 más pi, ¿no? Pero como nosotros no tenemos el valor en radianes, lo tenemos solamente en grados, entonces tenemos que pasarlo a radianes o en valores de pi. Tenemos aquí 120 entre 360, pues nos da... Al otro lado lo paso 1000 con 60, nada más no pasa con el signo menos 60. Priscila. En el otro lado donde dice 2pi por 60, ahí no pasa con el menos. Ah, ya. No, Priscila, lo que pasa es que aquí estamos haciendo igualdades, ¿no? Esto, mira que, como le escribimos para que quede, es de esta forma. Yo he bajado las cantidades, entonces, 2pi por 60 y este 360 que aquí está multiplicando pasa a dividir. Lo mismo es acá, o sea, aquí es una implicación, no es un igual, ¿no? Lo que hacemos es eso. Entonces, este 360 que está multiplicando pasa a dividir. Y lo mismo acá,
Miss, en la 2 donde dice arco coseno de 1 es igual a 0, la respuesta es 0. Sí, claro, porque si aquí los radianes nos van a dar cero. Cero dividido entre cualquier cantidad, pues quedaría cero. Y aquí pues es un tercio, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a menos un tercio de pi, que está aquí escrito, más pi. Y esto va a ser igual a... aquí pues ya tenemos la expresión, nos va a dar 2/3 de pi. Entonces, menos un tercio de pi más pi nos va a dar 2/3 de pi. Entonces, esto ya es con manejo de fraccionarios, ¿no? Nosotros podemos trabajar. El pi es igual a 180 grados. Con grados, con pi radianes, pero es preferible, las respuestas nos van a dar en pi radianes. Bueno, esos son los ejemplos de los arcosenos, ¿no? Y acá pues ya nos quedaría explicar la función tangente. La tangente pues nos dice lo siguiente, que es la tangente de delta va a ser igual a x siempre que haya una función que sea arco de la tangente de x sea igual a ese ángulo delta. Delta está en el intervalo de menos pi medio hasta pi medios. Si lo vamos a trabajar con grados, desde menos 90 hasta 90 grados. Y pertenece a los reales. ¿Por qué aquí pertenece a los reales? Porque puede que el seno sea un valor muy pequeño en comparación con el coseno. Recordemos que la tangente es la división de seno sobre coseno. Nos va a dar un valor extremadamente pequeño. Pero si el coseno es muy pequeño en comparación con el seno, nos vamos a obtener un valor extremadamente grande. Entonces, por esa razón, no está limitado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo divido un seno que sea de 89.99999 de magnitud, de longitud 0,08999 hasta dividirlo entre 0.00000001, voy a obtener un número en orden de 100.000 o 200.000 o millón. Por lo tanto, pues no hay un límite para esta función. Y pues también tenemos que, aquí vamos a dejar las especificaciones y las referencias. Entonces, tenemos las siguientes especificaciones que nos dicen así. Esta función pues va desde menos pi, utilizaremos esta de acá, va desde menos pi medios hasta arco de la tangente, aquí es arco de la tangente, va desde menos pi medios hasta pi medios y también va, y no tiene límite, en este caso no hay que la limite, no tiene límite para x, puede ser cualquier valor. Y la referencia nos dice que la función negativa o de una longitud negativa de la tangente, el arco de una tangente negativa es igual al arco de la tangente. Solamente cuando es coseno, le restamos el valor le sumamos el valor de pi. ¿Y listo? Bueno, una pequeña tarea acá, responder las preguntas de la página 47 y 48, ¿no? Que es ¿por qué no puede ser no puede ser mayor o menor que menos 1 o más 1? Pero Miss, ahí en 47, en 48 es pura teoría, no es nueva pregunta. Sí, dos preguntas, Priscila Dayana, donde nos dice lo siguiente. En
en la columna izquierda dice arco seno de 2 es igual a es esta pregunta que está aquí. Ya la voy a copiar con esta herramienta de la instantánea porque son símbolos. Una es para el seno y otra es para el coseno. Son estas que están acá. Esa es una pregunta. Entonces, deben consultar qué significa este símbolo y qué es lo que quiere decir. Que porque el arco seno de 2 no existe. ¿Por qué? Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2 sería esta que está acá. El arco coseno de 3. ¿Por qué no puede existir? Eso va a salir en internet, ¿no? Sí, eso lo deben consultar. Ya me lo vamos a ver. Igual en la clase yo también di la respuesta, pero también la pueden extender. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora sí de algunas consideraciones. Entonces, algunas consideraciones son, la primera, vamos a insertar una ecuación y aquí pues vamos a escribir. La primera consideración es que el arco de la función seno de x más el arco de la función coseno de x debe ser igual a pi medios, ¿no? Entonces, eso tiene que ser igual a pi medios o lo que es igual a 90 grados. ¿Por qué? Porque pues entre los dos se suman los 90 grados. Recuerden el teorema de Pitágoras. Ahora, vamos a tener otra consideración. El arco de la tangente de x más el arco de la cotangente de x también va a ser igual a pi medios. A pi medios. Y el arco de la cosecante el arco secante aquí, el arco de la secante por el arco de x más el arco de la cosecante de x va a ser igual a pi medios. Otra tarea, escribir en qué intervalos. Entonces, ahí hay unos intervalos donde se cumplen las consideraciones, ¿no? ¿En qué intervalos se cumplen las consideraciones? Consideraciones de la página 48. ¿En qué intervalos de x o para qué valores de x se cumplen las consideraciones de la página 48? Y ya para terminar, pues vamos a hacer unas 2 preguntas de la práctica. De la página 48, ¿qué ha dejado de tarea? Listo. Bueno, entonces yo les voy a comentar aquí, ¿no? Aquí hay unas consideraciones en la página 48. Estas son las consideraciones que yo escribí en el tablero. Entonces yo necesito que ustedes, pues aquí queda. La primera es que el arco seno de x más el arco coseno de x es igual a 1 medio. Esto es el intervalo. Entonces que lo escriban en sus propias palabras para qué intervalo se cumple.
Esta A volteada significa para todo X que pertenece a menos 1 y 1. Entonces, ese es el intervalo. Esto deben copiarlo en su cuaderno. Entonces, copian la consideración, copian el intervalo. Y debajito escriben para todo X que esté o sea igual a menos 1 o 1. Igual para todas estas. Son lecturas deben leer estos intervalos. ¿Vale, chicas? Y deben copiarlos. Todas son 3, ¿no, Miss? Sí. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con la práctica. Vamos a hacer 2 preguntitas de la práctica y ya dejamos 3 puntos de la práctica para la tarea. Entonces, La tarea. Los otros cursos también están dejando. bueno, entonces vamos a ir aquí. Despejar. Mucha atención porque con estos puntos pueden resolver los otros 2 puntos de la práctica. Despejar delta de ¿no? De 2, control C, control V, de 2 delta es igual a N. Entonces, para 2 delta es igual a N, aquí pues ya decimos, debe existir un arc delta, entonces aquí, delta va a ser igual, control C. Entonces, aquí decimos 2 veces delta va a ser igual al arco del seno de la función n. Y ahora vamos a despejar delta. Entonces, delta va a ser igual al arco del seno de n entre 2. Este 2 que está multiplicando pasará a dividir. Y ahí queda despejada delta. ¿Listo, chicas? Bueno, la primera quedó hecha. Ahora sí, la segunda de la práctica. Despejar delta de tangente. Entonces, recuerden que solamente es el uso de las funciones trigonométricas inversas. Para la segunda, despejar delta de qué función? De la función tangente de 2 delta menos, aquí vamos a escribir pi, quintos. Y esto va a ser igual, entonces aquí pues ya decimos lo siguiente. Escribimos primero la función que tenemos aquí. Entonces, sacamos el ángulo, ¿listo? Esto va a ser igual a la función, aquí es igual a m. ¿Qué función? Tenemos tangente, entonces aquí escribimos arco de la tangente. ¿De quién? De m. Este valor que está restando pasará a sumar, por lo tanto, acá, 2 delta va a ser igual al arco de la tangente de m más pi quintos. Pasa a sumar y ahora sí delta, que está aquí, va a ser igual. Aquí escribimos la función. Entonces, arco de la tangente de m más pi quintos, lo escribimos acá, sobre 2. Y esta es como la forma de resolver estos valores.
de resolver estas funciones, chicas. Bueno, hasta aquí de pronto existe alguna duda, Priscila, Dayana, ¿o queda claro? No entiendo. Dayana, dime. Dayana, Priscila, ¿existe alguna duda o seguimos explicando? No entiendo, mi gente. Ah, listo. Ok, bueno. Entonces, dale, no hay ningún problema, chicas. ¿Qué nos piden aquí? ¿Qué nos están pidiendo, Dayana, Priscila? ¿Qué nos piden en este punto? Despejar. Ajá, despejar delta, ¿cierto? Profesora, Sí, Dayana. profesora, no le escucho muy bien de nuevo. Voy a salir, voy a reiniciar este laptop. Ok, listo. Bueno, entonces voy a explicar nuevamente, ¿no? Aquí tenemos la función trigonométrica y aquí tenemos el ángulo, que es 2θ. Aquí tenemos una longitud. ¿Sí, Priscila? Sí. ¿Qué nos piden? Despejar el ángulo, ¿vale? ¿Sí? Sí. Para despejar el ángulo, entonces, aquí lo que estamos haciendo es una función seno. Si la pasamos al otro lado, ¿qué función debe ser? La inversa, es decir, el arco de esa función. Entonces, si de este lado suma, en este lado resta. Si en este lado multiplica, en este divide. Si en este lado potencia, en este radica. Si en este lado tiene una función trigonométrica, en el lado de acá voy a sacar el arco de esa función. ¿Vale? Ya. ¿A quién? A esta longitud que está acá. Entonces, en lugar de escribir seno, aquí escribo el arco del seno, pero de n. ¿Sí? Sí. Entonces aquí escribimos 2 veces el ángulo delta va a ser igual al arco del seno de n, de la longitud n. Como me piden solamente despejar delta, este 2 que está multiplicando pasará a dividir. ¿Sí? Sí, dice eso, que de lo que estamos multiplicando pasa dividiendo al otro lado. Y bueno, acá también pasa algo muy similar con esa función de acá, ¿no? Lo que yo quiero es despejar todo ese ángulo. Entonces, ¿qué es lo que me está sobrando aquí en esta función? ¿Qué me está sobrando aquí en esta función para despejar eso que está acá? La tangente, ¿no? Entonces, esta tangente que está aquí, yo la paso al otro lado, pero si la paso al otro lado, tengo que cambiarla, tengo que invertirla. Entonces, en lugar de pasar como tangente, pasa como el arco de la tangente, ¿vale? Se me va a cerrar, tengo un minutito, no importa si pasa algo, yo vuelvo y te envío el link, envío el link al grupo. Sí, Priscila, lo importante es que entiendan en este momentico, ¿vale? Sí, Priscila, ¿sí me escuchas?